No es mi hijo. Es de él. La prueba de embarazo estaba en el mostrador del baño como una herramienta cargada. 2 líneas rosas miraban a Daniel Hayes con una cruel burla. Después de 3 años de tratamientos de FIV fallidos, innumerables inyecciones y $20,000 gastados, su esposa Clare finalmente estaba embarazada. Debería haber estado saltando de alegría, llamando a todos sus conocidos, abriendo champán. En cambio, estaba congelado en su baño de azulejos de mármol, viendo su reflejo fracturarse en el espejo como un hombre viendo su propio fantasma. «Danny, ¿lo viste?» La voz de Clare llegó desde el dormitorio, dulce con emoción. «La prueba es positiva». Tomó el palito de plástico con dedos temblorosos. 2 líneas rosas. Bebé milagro. Todo lo que habían soñado durante 36 meses de infierno médico. Entonces, ¿por qué sentía su estómago lleno de vidrios rotos? Sí, respondió, con la voz ligeramente quebrada. Lo veo. La puerta del baño chirrió y Clare apareció, su cabello castaño capturando la luz matutina que entraba por la ventana del dormitorio. A los 32, aún parecía la estudiante de segundo año de universidad de la que se había enamorado hace 14 años. Ojos verdes brillantes y una sonrisa contagiosa. Lo abrazó por la cintura desde atrás, presionando su rostro contra su omóplato. «Lo logramos, cariño», susurró. «Finalmente lo logramos». Daniel miró su reflejo en el espejo del baño. Pareja feliz, esposa amorosa, esposo devoto, la imagen de la perfección suburbana. Pero algo lo había estado carcomiendo durante semanas, una comezón persistente en el fondo de su cerebro que no podía rascar. Clare había estado distante últimamente, evitando la cercanía física, pasando largas horas en la clínica de fertilidad para citas de monitoreo rutinario que parecían multiplicarse como células cancerosas. «¿Cómo te sientes?», preguntó, girándose en sus brazos para estudiar su rostro. «¿Algún malestar matutino aún?» «Un poco de náuseas, pero el Dr. Fox dice que es completamente normal». Sus ojos se iluminaron al mencionar al especialista en fertilidad, un brillo que hizo que el pecho de Daniel se apretara. «Quiere vernos la próxima semana para el primer ultrasonido». Dr. Adrienne Folk, 43 años, cabello plateado con el tipo de actitud confiada que hacía que las parejas nerviosas colgaran de cada una de sus palabras. Daniel había confiado en él completamente cuando comenzaron el proceso de FIV, agradecido de encontrar a alguien tan experimentado y bien considerado. La clínica Fox tenía una tasa de éxito del 93%, la más alta del estado. Era caro, pero valía cada centavo si significaba tener finalmente la familia que soñaban. Entonces, ¿por qué no podía Daniel sacudirse la imagen de la mano de Folk deteniéndose en el hombro de Clare la semana pasada durante su consulta? ¿Por qué el rostro de su esposa se sonrojaba cada vez que se mencionaba el nombre del doctor? ¿Por qué había comenzado a usar perfume para las citas médicas? «Danny». Clare lo miraba con preocupación. «Te ves pálido. ¿Estás bien?» «Solo cansado», mintió, forzando una sonrisa. «Es una noticia increíble, cariño. No puedo creer que finalmente vamos a ser padres». Ella lo besó suavemente, sus labios con sabor a la pasta de dientes de menta que había usado momentos antes. «Te amo tanto. Vas a ser un padre increíble». Las palabras deberían haberlo llenado de alegría. En cambio, se sintieron como pequeñas agujas pinchando su piel. Daniel se alejó suavemente, diciendo que necesitaba ducharse antes del trabajo, y se paró bajo el agua ardiente, tratando de lavar la paranoia que se adhería a él como humo. Estaba siendo ridículo. Clare lo amaba. Habían estado juntos desde la universidad, casados por 9 años, soportando todas las tormentas que la vida les había lanzado. Las luchas por la fertilidad habían sido duras para ambos. Pero la terapia de pareja los había ayudado a mantenerse conectados durante lo peor. El Dr. Peterson les había advertido que el estrés de la FIV podía crear problemas de confianza y pensamientos irracionales. Esto probablemente era solo su ansiedad manifestándose de formas feas. Pero mientras Daniel se secaba y se vestía para otro día en su firma de contabilidad, no podía dejar de pensar en la línea de tiempo. Clare se había estado alejando físicamente de él durante casi 4 meses. Cada vez que intentaba iniciar cercanía, ella tenía una excusa: demasiado cansada por las inyecciones hormonales, demasiado estresada por la próxima cita, demasiado preocupada por afectar el tratamiento.
Él había sido comprensivo, paciente, solidario, el esposo perfecto. La última vez que habían sido íntimos fue el 15 de enero. Lo recordaba porque había sido la noche antes de su segunda transferencia de embriones fallida, y habían hecho el amor con una intensidad desesperada, aferrándose el uno al otro como si se estuvieran ahogando. Eso fue exactamente hace 17 semanas. Clare estaba embarazada de 12 semanas. Las manos de Daniel se congelaron en su corbata. La matemática no cuadraba. A menos que, cariño, estoy haciendo huevos, llamó Clare desde la cocina. ¿Quieres algunos? No, gracias, logró decir, su voz sonando extraña a sus propios oídos. Tomaré algo en el trabajo. La besó de despedida en la puerta principal de su colonial suburbana, el mismo ritual que habían realizado cada día de la semana durante 9 años. Pero hoy, en lugar de conducir directamente a su oficina en el centro de Portland, Daniel se detuvo en la primera gasolinera y se quedó sentado en su Honda Civic con el motor encendido, mirando a la nada. Su teléfono vibró con un mensaje de Clare. Te amo, cariño. No puedo esperar para empezar este nuevo capítulo juntos. Daniel miró el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego lo borró y condujo al trabajo, pasando todo el día moviendo números en hojas de cálculo mientras su mente hervía con posibilidades que no quería considerar. Esa noche, Clare ya se había ido a lo que llamó una noche de chicas con su compañera de universidad Sara. Cuando Daniel llegó a casa, la casa se sentía vacía sin su risa resonando por las habitaciones. Calentó sobras de comida china en el microondas y se sentó en la isla de la cocina, rodeado por los restos de su vida compartida, fotos de boda en el refrigerador, revistas médicas de Clare apiladas ordenadamente en el mostrador, sus medicamentos de fertilidad alineados en el baño como pequeños soldados. Estaba limpiando su plato cuando notó la foto del ultrasonido apoyada contra el frutero, en blanco y negro y granulada como una imagen satelital de la luna. Clare debió haberla recogido en la oficina del Dr. Folk esa tarde. Daniel tomó la foto y la estudió, tratando de darle sentido a la mancha sombría que supuestamente era su futuro hijo. Semana 12. Alguien había escrito en tinta azul en la parte inferior. Todo se ve perfecto. 12 semanas. 12 semanas significaban que la concepción había ocurrido a mediados de febrero, 5 semanas después de su última noche íntima juntos. Daniel se sentó pesadamente, la foto del ultrasonido temblando en sus manos. Tenía que haber una explicación. Tal vez la datación estaba equivocada. Tal vez había contado mal. Tal vez su memoria era defectuosa. Pero los contadores eran buenos con los números. Y Daniel Hayes era un muy buen contador. Su laptop estaba arriba en su oficina en casa, un dormitorio convertido donde hacía trabajos freelance por las noches. Daniel subió las escaleras lentamente, cada paso sintiéndose como si caminara hacia su propia ejecución. Abrió una nueva hoja de cálculo de Excel y comenzó a ingresar fechas. Su última noche juntos, el ciclo de ovulación de Clare, que había rastreado religiosamente durante 3 años, la supuesta fecha de concepción, la línea de tiempo de su extraño comportamiento. Los números no mentían. Nunca mentían. Daniel cerró la laptop y caminó hacia su dormitorio, parándose en la puerta como un hombre examinando la escena de un crimen. La caja de joyas de Clare estaba abierta en el tocador, sus pendientes y collares esparcidos por la superficie. Su lado del armario estaba perfectamente organizado, la ropa de trabajo ordenada por color y temporada. Todo exactamente como había estado esa mañana, pero de alguna manera completamente diferente. Se acercó a su mesita de noche y abrió el cajón, sin saber qué buscaba. Su colección habitual de bálsamo labial, gafas de lectura y novelas románticas. Una botella de vitaminas prenatales recetadas por el Dr. Folk, y debajo de todo, como una serpiente escondida bajo rocas, una pequeña tarjeta de cita de la clínica de fertilidad. Clare Hayes. Consulta privada. Dr. Folk, 18 de febrero, 3 de la tarde 18 de febrero, 3 días después de la ventana de concepción, según sus cálculos, una consulta privada de la que nunca había oído hablar. Las manos de Daniel temblaban mientras volvía a poner todo exactamente donde lo había encontrado. El auto de Clare llegó al camino de entrada justo cuando estaba cerrando el cajón, sus faros barriendo la pared del dormitorio. Bajó corriendo las escaleras y estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando ella entró por la puerta principal, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. «Hola, cariño», dijo, dejando su bolso en la mesa de café y acurrucándose a su lado.
¿Cómo estuvo tu noche? Tranquila. ¿Cómo está Sara? Bien. Está muy emocionada por el bebé. Quiere organizarnos un baby shower en unos meses. Clare apoyó la cabeza en su hombro, su cabello oliendo a champú caro y algo más que no pudo identificar. Dijo, estoy radiante. Daniel la rodeó con su brazo, acercándola mientras su mente aceleraba. ¿Tuviste una buena cena? Fuimos a ese nuevo lugar italiano en el centro. El que Sara quería probar. Ella levantó la cabeza para mirarlo. Te ves tenso. ¿Todo bien en el trabajo? Solo los dolores de cabeza habituales con los clientes. Besó la parte superior de su cabeza, inhalando su aroma familiar mezclado con algo que definitivamente no era el perfume de Sara. Me alegra que te hayas divertido. Vieron juntos una comedia sin sentido, Clare riendo de chistes que no eran graciosos mientras los pensamientos de Daniel se hundían en territorios más oscuros. Cuando ella subió a ducharse, él inmediatamente tomó su teléfono y llamó al número de Sara. Daniel. Sara sonó sorprendida de escucharlo. ¿Está todo bien? Sí, todo está bien. Solo me preguntaba si Clare olvidó algo en el restaurante esta noche. Parece que le falta un pendiente. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Restaurante? El lugar italiano al que fueron a cenar. Otra pausa, más larga esta vez. Daniel, no he visto a Clare en 3 semanas. Se suponía que nos encontraríamos esta noche, pero canceló alrededor del mediodía. Dijo que algo surgió. El teléfono se sentía como si pesara 1000 libras en la mano de Daniel. Oh, tal vez malentendí. Clare está bien. Ha estado muy distante últimamente. Faltando a nuestras citas de café habituales, no devolviendo llamadas. Ha estado cansada por el embarazo. Debería dejarte ir. ¿Embarazo? La voz de Sara subió una octava. Dios mío, Daniel. Eso es increíble. ¿Cuándo lo descubrieron? Colgó sin responder y se sentó en la oscuridad de su sala, escuchando el sonido del agua corriendo en la ducha arriba. Clare estaba cantando algo suave y melódico, una canción que no reconoció. Daniel siempre había sido un hombre metódico. Eso lo hacía bueno en su trabajo y confiable en su matrimonio. Abordaba los problemas sistemáticamente, recopilando datos antes de sacar conclusiones. Pero sentado en su propia casa, rodeado por los artefactos de 9 años de matrimonio, se sentía como un hombre ahogándose en un océano de evidencia que no quería ver. La ducha dejó de correr. Los pasos de Clare se movieron por el suelo del dormitorio sobre su cabeza. En unos minutos, ella bajaría en su bata mullida, tal vez les prepararía un té de hierbas, se acurrucaría a su lado en el sofá y hablaría de nombres de bebés y colores para el cuarto del niño. Irían a la cama juntos como lo habían hecho miles de noches antes, y él se quedaría despierto, mirando el techo mientras ella dormía plácidamente a su lado, o podría descubrir la verdad. Daniel subió las escaleras tan silenciosamente como pudo y se deslizó en su oficina, cerrando la puerta detrás de él. Sus manos estaban firmes ahora mientras abría su laptop y comenzaba a buscar servicios de pruebas de ADN privadas. Los anuncios prometían discreción, precisión, resultados en 5 a 7 días hábiles. Todo lo que necesitaba eran 2 muestras y una tarjeta de crédito. Encontró una empresa llamada Paternity Now que ofrecía pruebas prenatales usando la sangre de la madre. Completamente seguro para el bebé, 99,9% preciso. Resultados entregados por correo electrónico encriptado. El costo era de $800. Daniel ingresó la información de su tarjeta de crédito y programó un kit de recolección a domicilio para el día siguiente cuando Clare estaría en el trabajo. Usó la dirección de su oficina para la entrega y su cuenta de correo personal a la que ella no tenía acceso. Todo el proceso tomó 15 minutos. Cuando abrió la puerta de la oficina, Clare estaba en el pasillo con su bata de felpa, el cabello aún húmedo de la ducha. ¿Qué haces aquí arriba?, preguntó, su tono casual, pero sus ojos agudos. Revisando correos. Johnson Industries quiere sus informes trimestrales adelantados una semana. ¿Tan tarde un viernes por la noche? Daniel se encogió de hombros, pasando junto a ella hacia su dormitorio. ¿Sabes lo exigentes que pueden ser los clientes? Ella lo siguió, observándolo mientras se ponía el pijama y se cepillaba los dientes. ¿Has estado distraído últimamente?
¿Estás teniendo dudas sobre el bebé? La pregunta lo golpeó como un golpe físico. Se giró para mirarla en el espejo del baño. Esta mujer a la que había amado durante 14 años, que llevaba lo que podría o no ser su hijo. Nunca dijo en voz baja: «Este bebé es lo mejor que nos ha pasado». Clare sonrió y lo abrazó por la cintura desde atrás, exactamente como lo había hecho esa mañana cuando vieron la prueba de embarazo positiva. «Te amo, Danny, más de lo que nunca sabrás». «Yo también te amo». Las palabras salieron automáticamente, memoria muscular de casi una década de matrimonio. Pero mientras Daniel miraba su reflejo en el espejo, se preguntó si alguno de los dos estaba diciendo la verdad ya. Se acostaron a las 11. Clare se durmió en minutos mientras Daniel yacía a su lado, contando los minutos hasta la mañana. Su respiración era profunda y uniforme, el sonido de alguien con la conciencia limpia. Ella se veía tranquila bajo la luz de la luna que entraba por la ventana de su dormitorio, con una mano descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. Daniel estudió su perfil en la oscuridad, memorizando la curva de su nariz, el abanico de sus pestañas contra su mejilla. Si sus sospechas eran erróneas, estaba a punto de destruir la confianza que había sido la base de su matrimonio. Si eran correctas, esa confianza ya se había ido. De cualquier manera, para esta hora la próxima semana, nada volvería a ser igual. El kit de recolección de ADN llegó a su oficina el siguiente lunes en un paquete blanco discreto. Daniel cerró su puerta y lo abrió con manos que apenas temblaban. 2 tubos de ensayo, hisopos de recolección, instrucciones detalladas y un sobre de envío prepago. Todo lo que necesitaba era una muestra de sangre de Clare y una muestra de saliva de él mismo. Obtener su propia muestra fue fácil. El desafío sería obtener la sangre de Clare sin que ella lo supiera. Las instrucciones decían que cualquier sangre serviría, incluso sangre seca de un corte o una hemorragia nasal. Daniel pensó en los análisis de sangre prenatales que ella había hecho la semana anterior, pero esas muestras ya habrían desaparecido del laboratorio. Esa noche, Clare estaba en la cocina preparando la cena cuando se cortó el dedo con un cuchillo de pelar mientras cortaba vegetales. «Maldita sea», murmuró, sosteniendo su dedo sangrante bajo el grifo de agua fría. «Déjame ver», dijo Daniel, acercándose rápidamente a su lado. «Podrías necesitar una venda. No es tan profundo». Pero ella lo dejó examinar el corte. Un corte limpio en su dedo índice que sangraba constantemente. «¿Tenemos alguna de esas vendas líquidas?» «Voy a ver». Daniel abrió el botiquín y encontró la botella pequeña, pero en lugar de llevársela directamente a Clare, hizo un desvío a su maletín en la oficina en casa. El hisopo de recolección absorbió las gotas de sangre de su dedo fácilmente mientras ella estaba distraída, enjuagando el corte bajo el grifo. «Lo encontré», llamó, regresando a la cocina con la venda líquida y el hisopo sellado de manera segura en su bolsillo. Clare sonrió agradecida mientras le aplicaba la venda en el dedo. «Mi héroe, ¿qué haría sin ti? Esperemos que nunca lo descubras». Daniel envió las muestras a la mañana siguiente desde una oficina de correos al otro lado de la ciudad usando la opción de envío urgente, aunque costó $40 extra. El laboratorio confirmó la recepción por correo electrónico esa tarde y prometió resultados en 72 horas. Esos fueron los 3 días más largos de la vida de Daniel. Pasó por los movimientos de la normalidad: trabajo, cena, televisión, dormir, mientras en su pecho, su corazón latía contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Clare parecía felizmente inconsciente de su agitación interna, charlando sobre nombres de bebés y temas de guardería con el entusiasmo de una mujer cuyo mundo estaba perfectamente intacto. El miércoles por la noche, anunció que tenía otra cita con el Dr. Foulk al día siguiente por la tarde. «¿Otra?» Daniel intentó mantener su voz neutral. «¿No lo viste el lunes? Quiere monitorear el desarrollo temprano de cerca. Supongo que con nuestro historial de transferencias fallidas, quiere ser extra cuidadoso». Clare estaba doblando ropa en su cama, sus movimientos rápidos y eficientes. «Es un doctor tan minucioso. Tenemos tanta suerte de haberlo encontrado. ¿Quieres que te acompañe? No necesitas faltar al trabajo. Es solo análisis de sangre y medidas rutinarias». No lo miró a los ojos. «Además, has ido a suficientes de estas citas. Son bastante aburridas». Daniel asintió y fingió leer su libro mientras Clare terminaba la ropa y se preparaba para dormir.
Pero mucho después de que ella se durmió, él miró al techo y se preguntó cuántas otras citas rutinarias había tenido sin él. La mañana del jueves pasó como un cortejo fúnebre. Daniel revisaba su correo electrónico cada 10 minutos, actualizando su bandeja de entrada hasta que su asistente finalmente le preguntó si esperaba algo urgente. A las 2:47 de la tarde, mientras Clare presumiblemente estaba en la oficina del Dr. Foulk haciendo análisis de sangre rutinarios, llegó el correo electrónico que Daniel había estado temiendo. Asunto: resultados de Paternity Now confidenciales. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo hacer clic en el enlace al portal seguro. Nombre de usuario y contraseña, autenticación de 2 factores, firma digital confirmando que estaba autorizado para recibir los resultados. Capa tras capa de seguridad protegiendo información que estaba a punto de detonar su vida como una bomba. El informe cargó lentamente, línea por línea de marcadores genéticos y cálculos de probabilidad que la mente contable de Daniel procesó automáticamente. Números y porcentajes y terminología científica que todo llevaba a una conclusión imposible y devastadora. Probabilidad de paternidad 0,00%. El hombre probado está excluido como el padre biológico del niño probado. Pero había más. Una segunda sección del informe que hizo que la visión de Daniel se nublara en los bordes. Coincidencia genética encontrada en la base de datos. Donante de semen #4,847. Coincidencias previas. 2 casos en archivo. Identidad del donante. Profesional médico confidencial. Daniel miró la pantalla hasta que las palabras dejaron de tener sentido. No es su hijo, semen de donante. 2 casos más. Profesional médico. Su teléfono sonó, haciéndolo saltar tan violentamente que volcó su taza de café. El identificador de llamadas mostró un número que no reconoció. Señor Hayes, soy la doctora Jennifer Walsh de Paternity Now. Quería hacer un seguimiento personal de sus resultados. Acabo de recibirlos. Lo siento, señor Hayes. Sé que no es la noticia que esperaba. La voz de la doctora Walsh era profesionalmente compasiva. Sin embargo, hay algunos hallazgos adicionales que podrían parecerle preocupantes. La garganta de Daniel se sentía como si se estuviera cerrando. ¿Qué tipo de hallazgos? El perfil genético del padre biológico está en nuestra base de datos de casos de paternidad anteriores. Donante número 4,847. Lo inusual es que este donante en particular parece ser un profesional médico que podría haber estado usando su propio material genético sin la documentación de consentimiento adecuada. ¿Cómo lo saben? Los casos anteriores involucraron a pacientes de fertilidad que creían estar recibiendo semen de donante anónimo. Cuando surgieron preguntas de paternidad, el padre biológico fue identificado como su médico tratante. Este es el tercer caso que hemos visto con los mismos marcadores genéticos. Daniel sintió como si estuviera cayendo a través del suelo de su oficina. Su médico tratante. No puedo proporcionar detalles debido a la confidencialidad, pero recomiendo encarecidamente que consulte con un abogado especializado en negligencia médica. Esto parece ser un patrón de comportamiento que podría constituir una grave conducta profesional indebida. La llamada terminó con la doctora Walsh prometiendo enviar documentación adicional para su equipo legal. Daniel se sentó en su silla de oficina, mirando su reflejo en la pantalla oscura de la computadora, viendo cómo toda su vida se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad. Clare estaba teniendo una aventura con el Dr. Foulk. El Dr. Foulk había estado usando su propio semen durante sus tratamientos de IVF. Clare estaba embarazada del hijo del Dr. Foulk, y pensaba que Daniel era demasiado estúpido para darse cuenta. La rabia que lo llenó entonces fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Comenzó como un nudo frío en su estómago y se extendió por todo su cuerpo como veneno, haciendo temblar sus manos y volviendo su visión blanca en los bordes. Por un momento, entendió por qué las personas cometían crímenes pasionales, porque la traición podía llevar a alguien a hacer cosas terribles. Pero Daniel Hayes era contador. No actuaba por emoción. Hacía planes. Para cuando Clare llegó a casa esa noche, radiante por su cita rutinaria con el Dr. Foulk, Daniel había recuperado el control de sí mismo. Besó su mejilla cuando entró por la puerta, preguntó por su día, escuchó con aparente interés mientras describía el desarrollo del bebé y las seguridades del Dr. Foulk sobre su progreso. Dice que todo se ve perfecto, dijo,
acomodándose en el sofá a su lado. El latido del corazón es fuerte. Todas las medidas están en el camino correcto. Cree que podríamos estar teniendo un niño. Eso es maravilloso, cariño. Daniel la rodeó con su brazo, acercándola mientras su mente hervía con posibilidades. El Dr. Falk parece muy comprometido con nuestro éxito. Es increíble, tan cuidadoso y minucioso. Siento que estamos en tan buenas manos. Daniel sonrió y estuvo de acuerdo, todo mientras planeaba exactamente cómo iba a destruir las vidas de ambos. Esa noche, después de que Clare se durmió, Daniel se sentó en su oficina en casa y comenzó a hacer listas. Evidencia. Necesitaría abogados especializados en negligencia médica, investigadores privados que pudieran documentar aventuras extramaritales, pasos financieros para proteger sus activos antes de que comenzaran los procedimientos de divorcio. Iba a hacer esto bien, metódicamente, completamente. Para cuando terminara, Clare Hayes y el Dr. Adrien Falk desearían no haber nacido nunca. La primera persona a la que Daniel llamó fue a Michael Torres, un exdetective de la policía de Portland que había iniciado su propia firma de investigación privada después de 25 años en el cuerpo. Daniel había hecho los impuestos de Torres durante 3 años consecutivos y sabía que era minucioso, discreto y completamente sin escrúpulos cuando el trabajo lo requería. Se encontraron en una cafetería en Beaverton el viernes por la mañana. Torres lucía cada centímetro como el ex policía con su corte de pelo gris y ojos sospechosos. ¿Esposa infiel?, preguntó Torres después de que Daniel explicara la situación en términos generales. Esposa infiel, doctor corrupto, negligencia médica, fraude de paternidad. Daniel deslizó un cheque por la mesa. Quiero todo documentado. Registros telefónicos, recibos de hoteles, vigilancia de la clínica, transacciones financieras, todo. Torres guardó el cheque sin mirar la cantidad. ¿Cuál es tu cronograma? Quiero tener un expediente completo antes de hacer cualquier movimiento. ¿Cuánto tiempo necesitas para este tipo de trabajo? 3 semanas. Tal vez 4. Depende de lo cuidadosos que hayan sido. No han sido cuidadosos en absoluto, dijo Daniel sombríamente. Piensan que soy un idiota. Torres sonrió por primera vez desde que se sentaron. Me encantan los clientes que han sido subestimados. Hace mi trabajo más fácil. Daniel pasó el fin de semana fingiendo que todo era normal mientras Torres comenzaba su investigación. Clare estaba de particularmente buen humor, hablando emocionada sobre convertir el dormitorio de invitados en una guardería e investigando las mejores escuelas preescolares en su vecindario. Incluso había comenzado un tablero de Pinterest para decoraciones de la habitación del bebé, mostrando a Daniel imágenes de cunas y cambiadores con el entusiasmo de una mujer cuya conciencia estaba completamente limpia. ¿Qué piensas de esta combinación de colores?, preguntó el domingo por la mañana, mostrándole la pantalla de su teléfono. Amarillos y verdes suaves, para que funcione para cualquier género. Daniel estudió las imágenes de habitaciones de guardería tranquilas mientras su mente ardía de furia. Es perfecta, cariño. Tienes un gusto excelente. Estaba pensando que podríamos empezar a comprar muebles este fin de semana. Adelantarnos antes de que esté demasiado cansada para caminar por las tiendas todo el día. Lo que te haga feliz. Clare lo besó suavemente, sus labios cálidos y familiares. Te amo tanto, Danny. Sé que los últimos años han sido difíciles, pero siento que finalmente vamos a tener nuestro final feliz. Eso espero, dijo Daniel, y lo decía en serio de maneras que ella nunca entendería. Torres llamó el martes por la tarde con su primera actualización. Tu esposa y el doctor no están siendo sutiles, dijo sin preámbulos. Los registros del hotel muestran que se registraron juntos en el Marriott del centro todos los martes y jueves durante los últimos 6 meses. Siempre la misma habitación, siempre cargada a su tarjeta de crédito. 6 meses. Empeora. Revisé el sistema de citas de su clínica. Tu esposa ha tenido consultas privadas con él cada semana desde octubre, pero solo aproximadamente la mitad de esas están reflejadas en tus reclamos de seguro. Las otras fueron fuera de los libros. Daniel cerró la puerta de su oficina y bajó la voz. ¿Qué hay de otros pacientes? Todavía estoy trabajando en eso, pero encontré a 2 mujeres que presentaron quejas ante la Junta Médica Estatal en el último año. Ambas alegando conducta inapropiada durante los tratamientos de fertilidad.
Ninguna queja fue perseguida porque no podían probar nada. Puedes contactarlas. Ya lo hice. Están dispuestas a hablar si eso significa detener a este tipo de hacerlo a otras mujeres. Una de ellas podría estar dispuesta a testificar si llega a eso. Daniel sintió una satisfacción sombría asentarse en su pecho. Sigue investigando. Lo quiero todo. Lo tienes. Una cosa más. Tu esposa ha estado sacando adelantos en efectivo de tu tarjeta de crédito conjunta. Cantidades pequeñas, pero regulares. Probablemente financiando estas visitas al hotel y otros gastos que no quiere que veas. Después de que Torres colgó, Daniel se sentó en su oficina mirando el horizonte de Portland. Clare estaba al otro lado de la ciudad en ese momento, probablemente acostada sin ropa en una cama de hotel con el Dr. Adrien Folk, planeando su futuro juntos mientras gastaba el dinero de Daniel para hacerlo. La traición era tan completa, tan calculada, que casi tenía que admirar la audacia. Pero la admiración y la venganza no eran mutuamente excluyentes. La siguiente llamada de Daniel fue a Melissa Carter, una abogada de derecho familiar con una reputación de ser absolutamente despiadada en casos de divorcio. Había representado a su amigo Kevin hace 3 años cuando Kevin descubrió que su esposa había estado ocultando activos en preparación para dejarlo. Para cuando Carter terminó, la exesposa de Kevin quedó con apenas suficiente dinero para el primer mes de alquiler en un apartamento estudio. La oficina de Carter estaba en una torre de vidrio en el centro, toda bordes afilados y muebles caros que transmitían éxito y competencia en igual medida. Era más joven de lo que Daniel esperaba, tal vez 40, con cabello rubio corto y la clase de mirada directa que sugería que no perdía el tiempo en cortesías. ¿Quieres aplastarlos?, dijo después de que Daniel expusiera la situación. No solo divorciarte de tu esposa, sino destruir sus vidas completamente. Ellos destruyeron la mía primero. Carter se recostó en su silla, estudiándolo con la intensidad de un cirujano planeando una operación compleja. Negligencia médica, fraude de paternidad, infidelidad, daños emocionales. Podrías estar buscando un acuerdo de 7 cifras si jugamos esto bien. No se trata del dinero. Siempre se trata del dinero, señor Hayes. El dinero es lo único que realmente duele a personas como estás. Sacó una libreta legal de su cajón y comenzó a tomar notas. Pero tienes razón en que el aspecto financiero es solo un arma en nuestro arsenal. Las licencias profesionales pueden ser revocadas. Las carreras médicas pueden terminarse. Las reputaciones pueden destruirse tan completamente que nunca se recuperan. Daniel sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué necesitas de mí? Todo lo que tu investigador pueda encontrar. Registros telefónicos, documentos financieros, registros médicos, declaraciones de testigos. Pero lo más importante, necesito que seas paciente. Solo tenemos una oportunidad en esto. Y si nos movemos demasiado pronto o cometemos algún error, tendrán tiempo para cubrir sus huellas. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? 2 meses mínimo. Tal vez 3. Sé que es difícil esperar cuando quieres enfrentarlos de inmediato, pero confía en mí en esto. Cuanto más tiempo les dejemos pensar que se están saliendo con la suya, más evidencia nos darán para usar contra ellos. Daniel estrechó la mano de Carter y le escribió un cheque de retención por $20,000. Haz que paguen por cada mentira que me han dicho. Eso es exactamente lo que hago mejor. Durante las siguientes 6 semanas, Daniel se convirtió en un experto en llevar una doble vida. Durante el día, jugaba el papel de futuro padre emocionado, acompañando a Clare a citas prenatales y comprando muebles para bebés. Por las noches, revisaba informes de Torres y memorandos de estrategia de Carter, construyendo un caso hermético que no dejaría escapatoria posible a sus enemigos. La evidencia se acumuló como nieve en invierno. Recibos de hoteles, cargos en restaurantes, mensajes de texto recuperados de los archivos borrados de Clare, imágenes de seguridad de la clínica de fertilidad mostrando conversaciones íntimas entre Clare y el Dr. Folk, registros financieros mostrando retiros de efectivo que correspondían exactamente con la línea de tiempo de su aventura. Pero la evidencia más dañina vino del propio Dr. Folk. Torres había logrado hackear el sistema informático de la clínica y descubrió que Daniel no era el primer esposo engañado. Durante los últimos 5 años, el Dr. Folk había engendrado al menos 7 hijos con sus pacientes,
siempre durante tratamientos de IVF donde los esposos creían que estaban usando su propio semen. Mantenía registros detallados de sus conquistas en archivos encriptados que el experto en informática de Torres había descifrado como si fuera una tarea de secundaria. Este tipo es un cazador en serie, explicó Torres durante una de sus reuniones semanales. Apunta a parejas que han estado luchando con la infertilidad, les ofrece esperanza, luego seduce a las esposas mientras supuestamente las ayuda a quedar embarazadas. Es el crimen perfecto porque los esposos están tan agradecidos cuando sus esposas finalmente conciben que nunca cuestionan el momento. Daniel estudió las fotografías que Torres había extendido sobre la mesa. El Dr. Foulk entrando a hoteles con varias mujeres. Las mismas mujeres saliendo de su clínica después de consultas privadas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito mostrando regalos caros y cenas románticas. ¿Cómo se ha salido con la suya durante tanto tiempo? Porque la mayoría de los esposos nunca lo descubren. Y los que sospechan algo normalmente no quieren saber la verdad. Es más fácil vivir con la duda que hacer explotar tu familia por una prueba de paternidad. Pero algunos deben haberlo descubierto. 2 lo hicieron. Ambos firmaron acuerdos de confidencialidad y aceptaron acuerdos financieros para mantenerse callados. Tu esposa no fue la primera aventura de Foulk, y no será la última a menos que lo detengamos. Daniel sintió la familiar rabia creciendo en su pecho. Pero ahora era fría y controlada, enfocada como un rayo láser. Vamos a detenerlo. Vamos a detenerlos a ambos. A principios de junio, Daniel tenía todo lo que necesitaba. Registros telefónicos probando la aventura. Documentos financieros mostrando cómo habían usado su dinero para financiar su relación. Registros médicos demostrando que el Dr. Foulk había usado deliberadamente su propio semen en lugar del de Daniel durante el procedimiento de IVF. Declaraciones de testigos de otros afectados, evidencia en vídeo de sus encuentros en hoteles. Lo más importante, Carter había presentado todos los documentos legales preliminares sin que Clare o Foulk lo supieran. Papeles de divorcio, demandas por negligencia médica, quejas penales ante la Junta Médica Estatal, demandas civiles por daños emocionales. Todo estaba listo para ser servido simultáneamente, un ataque coordinado que los golpearía desde múltiples direcciones a la vez. La única pregunta que quedaba era cómo dar el golpe final. Daniel inicialmente había planeado enfrentarlos en privado, pero Carter lo convenció de que una humillación pública sería más efectiva. Estas personas han estado viviendo vidas dobles durante meses, argumentó. Han estado mintiéndote a ti, a la esposa de Foulk, a sus amigos y colegas. Lo más devastador que podemos hacer es exponer esas mentiras frente a todos los que les importan. ¿Qué tienes en mente? Carter sonrió como un tiburón oliendo sangre. ¿Qué te parece organizar una cena? El plan era elegante en su simplicidad. Daniel invitaría a Clare, al Dr. Foulk y a su esposa a una cena íntima en Canard, uno de los restaurantes más exclusivos de Portland. Reservaría el comedor privado e invitaría a algunas otras parejas, sus amigos más cercanos, personas que los habían apoyado durante las luchas por la fertilidad, que habían celebrado cuando Clare finalmente quedó embarazada. Durante el postre, Daniel se levantaría para dar un brindis celebrando su embarazo milagroso. Y luego les diría a todos exactamente cómo se había logrado ese milagro. La clave es asegurarnos de que todos los que importan estén en esa sala, explicó Carter. Amigos, colegas, personas cuya opinión les importa. Una vez que la historia se difunda en su círculo social, no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa con la evidencia legal? Algo que diga afectará nuestros casos judiciales. No si lo hacemos bien. Estarás compartiendo información que ya es parte del registro público a través de nuestras presentaciones legales. Y la grabación que Torres hará realmente nos ayudará en la corte al mostrar sus reacciones cuando se enfrenten a la evidencia. Daniel envió las invitaciones con 3 semanas de antelación, presentándolo como una celebración de su embarazo y su gratitud al Dr. Foulk por su excepcional cuidado. Clare estaba encantada con el gesto, llamándolo lo más dulce que había hecho por ella. Incluso el Dr. Foulk aceptó asistir, probablemente asumiendo que era solo otra oportunidad para disfrutar de la gratitud de un paciente satisfecho. La cena estaba programada para el sábado 21 de junio, exactamente 6 meses después de que Daniel comenzara a sospechar de la infidelidad de su esposa. La simetría atraía a su mente de contador. A medida que se acercaba la fecha, Daniel se encontró durmiendo mejor de lo que había hecho en meses.
La espera estaba casi terminada. Pronto, todos sabrían la verdad. 3 días antes de la cena, Clare entró corriendo a la cocina donde Daniel estaba preparando café, agitando una imagen de ultrasonido como una bandera de victoria. «Mira esto», exclamó. «El Dr. Foulk dice que el bebé se está desarrollando perfectamente. Ahora puedes ver las pequeñas manos y pies». Daniel estudió la imagen granulada en blanco y negro. Esta fotografía del hijo de otro hombre creciendo dentro del cuerpo de su esposa. «Es increíble», dijo suavemente. «El Dr. Foulk debe estar muy orgulloso de su trabajo». «Lo está». Dijo que este es exactamente el tipo de resultado que hace que su trabajo valga la pena, ayudando a parejas a lograr sus sueños de paternidad. Clare presionó el ultrasonido contra su pecho como un tesoro preciado. «Estoy tan agradecida de que lo encontramos». «Yo también», dijo Daniel, y lo decía en serio en cada palabra. La noche del sábado llegó con el tipo de clima perfecto de junio que hacía famosa a Portland. Daniel se vistió cuidadosamente con su mejor traje, ajustando su corbata en el espejo del dormitorio mientras Clare ponía los toques finales a su maquillaje en su tocador. «Te ves guapo», dijo, encontrando sus ojos en el espejo. «Me encanta verte con ese traje». Ella llevaba un vestido azul fluido que acomodaba su vientre en crecimiento, su cabello peinado en rizos sueltos que enmarcaban su rostro. Lucía hermosa y feliz y completamente desprevenida para lo que estaba a punto de sucederle a su vida. «Tú también te ves hermosa», dijo Daniel, y se dio cuenta de que podría ser lo último completamente honesto que le diría. Llegaron a Canard 15 minutos antes y fueron conducidos al comedor privado que Daniel había reservado. El espacio era íntimo y elegante, con paredes de ladrillo expuesto y una iluminación suave que hacía que todo pareciera cálido y romántico. Una mesa larga para 12 estaba puesta con manteles blancos impecables y flores frescas. «Esto es precioso, Danny», dijo Clare, apretando su mano. «Realmente te esforzaste». «Solo lo mejor para mi familia», respondió, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Sus invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 7. Tom y Jennifer Wells, sus vecinos que habían estado intentando concebir durante 2 años. Sarah Patterson, la compañera de universidad de Clare, que finalmente había sido informada de la verdad sobre las noches de chicas que nunca ocurrieron. Mark y Lisa Chen, colegas de Daniel de la firma de contabilidad que habían escuchado sus quejas sobre las luchas por la fertilidad durante meses. El Dr. Adrien Foulk llegó a las 7:15 con su esposa Diana, una morena menuda que parecía pertenecer a un catálogo de club de campo. Foulk era exactamente como Daniel lo recordaba, cabello plateado, confiado, con el tipo de sonrisa cara que sugería éxito y confiabilidad. Estrechó la mano de Daniel cálidamente y lo felicitó de nuevo por el embarazo. «Ustedes dos van a ser padres maravillosos», dijo Foulk, deslizando su brazo casualmente alrededor de los hombros de Clare. «Este pequeño es afortunado de tener a personas tan dedicadas en su vida». Diana Foulk sonrió cortésmente e hizo una pequeña charla apropiada sobre decoraciones de guardería y nombres de bebés, aparentemente inconsciente de que su esposo había estado teniendo relaciones con múltiples pacientes durante años. Daniel se preguntó si era genuinamente despistada o simplemente muy buena fingiendo. Los últimos invitados en llegar fueron Kevin y Amanda Roberts, la pareja cuyas propias luchas por la fertilidad habían terminado en divorcio 3 años antes. Kevin había pedido específicamente a Daniel que los invitara, diciendo que necesitaban ver que los finales felices eran posibles. Una vez que todos estuvieron sentados, Daniel levantó su copa de sidra espumante y ofreció el primer brindis de la noche. «Gracias a todos por estar aquí esta noche para celebrar con Clare y conmigo. Como la mayoría de ustedes saben, los últimos años han sido desafiantes para nosotros, pero nunca perdimos la esperanza. Y gracias al excepcional cuidado que recibimos del Dr. Foulk, nuestros sueños finalmente se están haciendo realidad». Todos aplaudieron cortésmente y tomaron un sorbo de sus bebidas. El Dr. Foulk inclinó la cabeza con modestia, la imagen de la humildad profesional. La cena procedió exactamente como Daniel había planeado. La conversación fluyó fácilmente, tocando temas de síntomas de embarazo, preparativos de guardería y especulaciones sobre si el bebé tendría los ojos de Daniel o la sonrisa de Clare. Clare estaba radiante, riendo y charlando con sus amigos. El Dr. Foulk cautivó a la mesa con historias sobre tratamientos de fertilidad exitosos y la alegría de ayudar a parejas a lograr sus sueños. «Es la parte más gratificante de mi práctica», dijo Foulk durante el plato principal.
Poder darles a personas como Daniel y Clare las familias que siempre han querido. No hay nada como ver esa prueba de embarazo positiva después de meses o años de decepciones. Debes acercarte mucho a tus pacientes, observó Sara. Es un proceso tan íntimo. Los límites profesionales son importantes, respondió Folk suavemente. Pero sí, formas relaciones con las parejas que confían en ti con algo tan personal. Es un privilegio que nunca tomo a la ligera. Daniel captó la mirada de Torres desde el comedor principal del restaurante. El investigador privado estaba sentado en una mesa de esquina con una vista clara de su grupo, su teléfono posicionado para grabar todo lo que estaba a punto de suceder. Cuando el personal de servicio retiró los platos de la cena y trajo el postre, Daniel se levantó y golpeó su cuchillo contra su vaso de agua. La mesa quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia él con la atención expectante de personas preparadas para un discurso sentimental. Quería decir unas palabras más antes de terminar esta maravillosa velada, comenzó Daniel, su voz firme y clara. Hace 6 meses, Clare y yo estábamos en el punto más bajo de nuestro viaje de fertilidad. Habíamos estado intentando durante más de 3 años. Sufrimos múltiples tratamientos fallidos y comenzábamos a perder la esperanza de que alguna vez tendríamos una familia. Clare le sonrió con adoración, su mano descansando en su vientre en crecimiento. El doctor Folk asintió alentadoramente, probablemente esperando más elogios por su experiencia médica. Pero entonces ocurrió algo milagroso. Después de años de intentos fallidos con mi semen, Clare de repente quedó embarazada. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Daniel hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire mientras estudiaba los rostros alrededor de la mesa. Todavía sonriendo, todavía expectantes, completamente inconscientes de lo que venía. Y resulta que era demasiado bueno para ser verdad. Sacó un sobre de manila de su bolsillo y lo colocó en la mesa frente a él como evidencia en un juicio. Hace 3 semanas, recibí información muy interesante sobre el embarazo de mi esposa. Resultados de una prueba de ADN, para ser específico. Resultados que confirmaron lo que comencé a sospechar. Que no soy el padre biológico del niño que Clare lleva. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie siquiera parecía respirar. El rostro de Clare se había puesto completamente blanco, su mano congelada a medio camino hacia su vaso de agua. Pero la prueba de ADN reveló algo aún más interesante, continuó Daniel, su voz sin vacilar. El padre biológico es alguien que todos conocemos muy bien. Alguien sentado en esta mesa ahora mismo. El doctor Folk comenzó a levantarse, su rostro enrojecido, pero Daniel levantó la mano. Por favor, doctor Folk, déjeme terminar. El doctor se hundió de nuevo en su silla mientras su esposa lo miraba con creciente horror. Verán, el doctor Folk ha estado usando su propio semen durante los procedimientos de IVF en lugar del semen de los esposos de sus pacientes. No solo con nosotros, sino con múltiples parejas durante los últimos 5 años. Al menos 7 niños que sabemos, todos engendrados por el doctor que se suponía que ayudaba a parejas infértiles a lograr sus sueños. Diana Folk jadeó audiblemente, su mano volando a su boca. Alrededor de la mesa, sus amigos se quedaron congelados en estado de shock, incapaces de procesar lo que estaban escuchando. Pero eso no es ni siquiera lo peor, dijo Daniel, abriendo el sobre de manila y sacando una pila de fotografías. Lo peor es que Clare ha estado teniendo una aventura con el Dr. Folk durante los últimos 6 meses. Recibos de hoteles, cargos en restaurantes, citas privadas que no se facturaron a nuestro seguro. Han estado planeando este embarazo juntos mientras me mentían en la cara sobre todo. Comenzó a colocar las fotografías en la mesa una por una. Clare y Folk entrando al Marriott del centro. Clare y Folk tomados de la mano en un restaurante. Clare y Folk besándose en el estacionamiento de su clínica. Estas fueron tomadas por un investigador privado durante el último mes. Las fechas corresponden exactamente con las supuestas noches de chicas de Clare y las supuestas consultas de emergencia del Dr. Folk. Clare finalmente encontró su voz, pero salió como un susurro roto. Danny, ¿puedo explicar? No. Daniel la cortó bruscamente. No puedes explicar. No puedes explicar 6 meses de mentiras. No puedes explicar usar mi dinero para financiar tu aventura.
No puedes explicar dejarme creer que iba a ser padre cuando sabías todo el tiempo que ese niño pertenece a tu amante. El doctor Foulk estaba de pie ahora, su rostro púrpura por la rabia y la vergüenza. Esto es una locura. No puedes probar ninguna de estas acusaciones. De hecho, puedo. Daniel sacó otro conjunto de documentos. Registros médicos que muestran que usaste deliberadamente tu propio material genético en lugar del mío durante nuestros procedimientos de IVF. Registros telefónicos que muestran cientos de llamadas y mensajes de texto entre tú y mi esposa. Registros financieros que muestran que has estado pagando habitaciones de hotel y cenas caras mientras ella me decía que estaba tomando café con amigas. Se giró para enfrentar a Diana Foulk, quien lloraba silenciosamente en su servilleta. Señora Foulk, lamento que hayas tenido que enterarte de esta manera, pero tu esposo ha estado haciendo esto durante años. Hay al menos 6 mujeres más que han dado a luz a sus hijos sin el conocimiento de sus esposos. Hijo de perra, gruñó Foulk, lanzándose sobre la mesa hacia Daniel. Te demandaré por difamación. ¿Con qué evidencia? Daniel retrocedió con calma. Todo lo que he dicho es un hecho documentado. De hecho, recibirás documentos legales el lunes por la mañana. Negligencia médica, fraude de paternidad, violación de la ética profesional. La Junta Médica Estatal también está abriendo una investigación sobre tu práctica. Kevin Roberts fue el primero de sus amigos en encontrar su voz. Jesús. Daniel. ¿Hablas en serio? Todo esto es real. Completamente en serio. Clare ha estado acostándose con nuestro doctor de fertilidad y llevando a su hijo mientras pretendía que era mío. Pensaron que era demasiado estúpido para darme cuenta. Clare estaba sollozando ahora, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriendo por sus mejillas en riachuelos negros. Por favor, Danny, podemos hablar de esto en privado. Como tú hablaste conmigo en privado antes de empezar a acostarte con nuestro doctor. La voz de Daniel era fría como el hielo. Como me diste la cortesía de la honestidad antes de decidir hacer explotar nuestro matrimonio. Sarah Patterson se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo. No puedo. Necesito aire. Esto es una locura. Uno por uno, sus amigos comenzaron a excusarse de la mesa, recogiendo sus pertenencias y dirigiéndose a la puerta con murmullos de disculpas y expresiones de shock. En 10 minutos, solo Daniel, Clare, el doctor Foulk y su esposa permanecían en el comedor privado. Diana Foulk miraba a su esposo con puro odio. ¿Cuántas? Preguntó en voz baja. ¿Cuántas mujeres has hecho esto? Diana, cariño, no es lo que piensas. ¿Cuántos hijos tienes que no sé? La boca de Foulk se abrió y cerró como un pez jadeando por aire. Nunca quise que nada de esto sucediera. 7, respondió Daniel por él. 7 hijos con 6 mujeres diferentes. Todas pacientes que confiaron en él para ayudarlas a quedar embarazadas con el semen de sus esposos. Diana se levantó lentamente, su rostro tranquilo de la manera que significaba que alguien estaba a punto de hacer algo completamente loco. Tomó su vaso de agua y arrojó el contenido directamente a la cara de su esposo. 23 años de matrimonio, dijo en voz baja. 23 años y has estado haciendo esto a mis espaldas. Diana, espera. Pero ella ya se estaba alejando, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera con la finalidad de un clavo de ataúd. El doctor Foulk se giró hacia Daniel, con agua aún goteando de su cabello y rostro. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Te destruiré en la corte. No harás nada, interrumpió Daniel. Porque el lunes por la mañana, cada medio de comunicación importante en Portland publicará una historia sobre el doctor de fertilidad que usó su propio semen para impregnar a sus pacientes. Tu licencia médica será suspendida pendiente de investigación. Tu práctica será cerrada. Tus colegas cruzarán la calle para evitarte. No puedes probar que hice algo intencionalmente. Tengo tus propios archivos de computadora, Dr. Foulk. Registros detallados de cada mujer que has impregnado, incluidas fotos y notas personales sobre sus preferencias sexuales. Mi investigador descifró tu encriptación como si fuera una tarea de secundaria. El color se drenó del rostro de Foulk cuando se dio cuenta de que su defensa cuidadosamente construida se estaba derrumbando. Esos archivos son registros médicos privados.
Esos archivos son evidencia de un ataque sexual sistemático y mala conducta profesional. Disfruta explicándolos a la junta médica. Falk miró alrededor del comedor vacío como un animal atrapado, luego de nuevo a Daniel con ojos desesperados. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagarte. Quiero que sufras, dijo Daniel simplemente. Quiero que pierdas todo de la misma manera que ayudaste a mi esposa a destruir mi vida. El doctor Falk se giró y tropezó hacia la puerta, su traje caro arrugado y su cabello perfecto desaliñado. Parecía un hombre roto, que era exactamente lo que Daniel había planeado. Eso dejó solo a Clare sentada en la mesa, con lágrimas corriendo por su rostro y sus manos presionadas protectoramente sobre su vientre. Danny, por favor, susurró. Déjame explicar. No se suponía que sucediera así. ¿Cómo se suponía que sucediera? Daniel se sentó frente a ella, su voz ahora conversacional ahora que estaban solos. ¿Planeabas decirme eventualmente que el niño no era mío? ¿O ibas a dejarme criar al bebé de otro hombre por el resto de mi vida? Nunca quise hacerte daño. Me has estado haciendo daño durante 6 meses. Clare. Cada vez que mentías sobre a dónde ibas. Cada vez que me dejabas creer que estábamos construyendo una familia juntos. Cada vez que regresabas de acostarte con él y me besabas como si nada hubiera pasado. Clare se estremeció como si la hubiera golpeado. Te amo, Danny. Siempre te he amado. No, no me amas. Si me amaras, no habrías hecho esto. Si me amaras, te habrías divorciado de mí antes de empezar a acostarte con alguien más. Solo pasó. No planeé nada de esto. Maldita sea. Daniel se inclinó hacia adelante, sus ojos duros. Tomaste una decisión cada día durante 6 meses. Elegiste mentirme. Elegiste gastar mi dinero en habitaciones de hotel con tu novio. Elegiste dejarme pensar que iba a ser padre cuando sabías que ese bebé pertenece a él. Clare estaba llorando tan fuerte ahora que apenas podía hablar. ¿Qué pasa ahora? ¿A dónde voy? Eso ya no es mi problema. Daniel se levantó y ajustó su corbata. Recibirás los papeles de divorcio el lunes por la mañana. Me quedaré con la casa, los autos y la mayoría de nuestros ahorros. Puedes quedarte con lo que quede después de que mis abogados terminen contigo. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con él? No es mío. Clare lo miró con ojos desesperados. No puedes simplemente abandonar a un niño. No estoy abandonando nada. Estoy alejándome de una mentira. Daniel tomó su chaqueta del respaldo de su silla. Tú y el Dr. Falk crearon esta situación. Pueden decidir cómo lidiar con las consecuencias. La dejó sentada sola en el comedor privado, sollozando en sus manos mientras el personal del restaurante limpiaba a su alrededor. Daniel caminó por el comedor principal con la cabeza alta, ignorando las miradas curiosas de otros clientes que probablemente habían escuchado voces elevadas desde detrás de las puertas cerradas. Torres lo esperaba en el estacionamiento, su teléfono aún grabando. «Santo cielo», dijo el investigador, sacudiendo la cabeza. «Eso fue mejor que cualquier cosa que he visto en televisión. ¿Viste la cara de Falk cuando mencionaste los archivos de la computadora? Grabaste todo. Cada palabra. Esta grabación va a ser muy útil en la corte». Torres guardó su teléfono y dio una palmada en el hombro de Daniel. «¿Cómo te sientes?» Daniel consideró la pregunta mientras miraba hacia el restaurante donde su esposa probablemente aún estaba llorando sobre los escombros de sus mentiras cuidadosamente construidas. «¿Cómo me siento?» «Libre», dijo finalmente. «Por primera vez en 6 meses, me siento completamente libre». El lunes por la mañana llegó con el tipo de llovizna gris de Portland que combinaba perfectamente con el estado de ánimo de Daniel. Se vistió para el trabajo como siempre, pero en lugar de ir a su oficina, condujo a la firma de abogados de Melissa Carter para ver comenzar el ataque coordinado contra sus enemigos. Los papeles de divorcio fueron entregados a las 7 de la mañana, informó Carter, consultando sus notas. Tu esposa intentó llamarte 14 veces antes de las 9. Apagué mi teléfono. Inteligente. El Dr. Falk fue notificado en su clínica 30 minutos después. La queja ante la Junta Médica fue presentada simultáneamente y la demanda por negligencia médica será ingresada al registro público esta tarde.
Daniel se sirvió café de la máquina en la oficina de Carter y se sentó a ver cómo se desenvolvía su venganza cuidadosamente planeada. ¿Qué hay de los medios? El Oregonian publicará la historia en la edición de mañana. El Canal 8 quiere entrevistarte para su noticiero de la noche. He preparado una declaración que se centra en el ángulo de la negligencia médica en lugar de la traición personal. Bien. Quiero que esto se trate de proteger a otros pacientes, no solo de mi orgullo herido. El teléfono de Carter sonó y ella respondió con profesionalismo nítido. Melissa Carter. Sí, represento al señor Hayes. No, mi cliente no aceptará ninguna oferta de acuerdo en este momento porque el Dr. Falk necesita enfrentar las consecuencias de sus acciones. No, no estamos interesados en mantener esto en silencio. Colgó y sonrió a Daniel. El abogado de Falk. Ya están tratando de negociar un acuerdo para evitar la publicidad. Demasiado tarde. Para eso. Mucho demasiado tarde. Para esta hora mañana, cada clínica de fertilidad en el estado conocerá su nombre. Daniel pasó la mañana en la oficina de Carter atendiendo llamadas de reporteros y revisando documentos legales mientras su antigua vida se desintegraba en tiempo real. Clare llamó 17 veces más antes del mediodía, dejando mensajes de voz cada vez más desesperados que Daniel borró sin escuchar. A las 2, Torres llegó con actualizaciones de su vigilancia de ambos objetivos. Clare ha estado sentada en tu entrada desde las 8 de la mañana, informó. Llorando en su auto, llamándote constantemente. Los vecinos están empezando a hablar. Que hablen. ¿Qué hay de Falk? Nunca apareció en su clínica esta mañana. A los pacientes se les dijo que sus citas fueron canceladas debido a una emergencia médica. Su personal está confundido como el infierno. Carter levantó la vista de su pantalla de computadora. La Junta Médica acaba de emitir un comunicado. Están abriendo una investigación formal y suspendiendo su licencia pendiente del resultado. Daniel sintió una profunda satisfacción a sentarse en su pecho. En menos de 12 horas, había logrado destruir tanto sus vidas profesionales como personales. Fue más efectivo de lo que había osado esperar. Hay más, continuó Torres. 3 de las antiguas pacientes de Falk llamaron a mi oficina esta mañana después de ver los informes de noticias. Quieren unirse a la demanda. ¿Cuántos más afectados hay? Estamos a punto de descubrirlo. Una vez que esta historia se haga completamente pública, espero que escuchemos de docenas de mujeres que sospechaban algo pero nunca tuvieron pruebas. A las 5, Daniel finalmente condujo a casa para enfrentar a Clare. Ella estaba exactamente donde Torres había dicho que estaría, sentada en su Honda Accord en su entrada, pareciendo que había estado llorando durante días. Cuando vio su auto, saltó y corrió hacia él antes de que pudiera apagar el motor. Danny, por favor, solo escúchame por 5 minutos. No hay nada que discutir. Daniel pasó junto a ella hacia la puerta principal. Los abogados manejarán todo desde aquí. No puedes simplemente tirar 9 años de matrimonio sin siquiera hablar conmigo. Daniel se detuvo con la llave a medio camino de la cerradura y se giró para enfrentarla. No tiré nuestro matrimonio, Clare. Lo hiciste cuando decidiste acostarte con nuestro doctor de fertilidad. Cometí un error. Cometiste cientos de errores. Cada día durante 6 meses, tomaste la decisión de mentirme. Clare agarró su brazo, sus dedos clavándose en su manga con fuerza desesperada. Estaba confundida y asustada, y no sabía cómo manejar los sentimientos que tenía. Los sentimientos que tenías por otro hombre mientras estabas casada conmigo. No se suponía que significara nada. Fue solo, no sé, el estrés de los tratamientos. Y Adrien fue tan comprensivo y solidario. Adrien. Daniel la miró con incredulidad. Estás en términos de nombre de pila con el hombre que te ha estado usando para traicionar a tu esposo. El rostro de Clare se derrumbó. Por favor, no hagas esto. Por favor, no destruyas nuestra familia por un error. Un error que duró 6 meses y resultó en que llevaras a su hijo. Daniel liberó su brazo y abrió la puerta principal. No tenemos una familia, Clare. Nunca la tuvimos. ¿Te aseguraste de eso? Entró en la casa que había sido su hogar durante 5 años, dejándola parada en la entrada bajo la lluvia. A través de la ventana frontal,
La vio llorar durante otros 20 minutos antes de que finalmente volviera a su auto y se fuera. Daniel se sirvió un vaso de vino y se sentó en su sala rodeado por los artefactos de su matrimonio fallido. Fotos de boda en la repisa, los libros de Clare en la mesa de café, la imagen del ultrasonido del bebé de Folk aún pegada al refrigerador. Tendría que redecorar. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de procedimientos legales, entrevistas con los medios y negociaciones de acuerdos. La historia explotó en los medios locales y luego se volvió nacional cuando otros afectados comenzaron a presentarse. Para finales de julio, 11 mujeres habían presentado quejas contra el Dr. Folk, y el FBI había abierto una investigación sobre su práctica. Clare intentó contactar a Daniel repetidamente, pero Carter le aconsejó que no respondiera a ninguna comunicación que no pasara por sus equipos legales. Los procedimientos de divorcio avanzaron con una eficiencia implacable, complicado solo por la cuestión del apoyo infantil para un bebé que no era biológicamente suyo. La ley de Oregón es clara, explicó Carter durante una de sus sesiones de estrategia. Si no eres el padre biológico y no diste tu consentimiento para la inseminación artificial usando semen de donante, no tienes responsabilidad financiera por el niño. ¿Y Clare? ¿Cómo se mantendrá a sí misma y al bebé? Ese es su problema. El Dr. Folk es el padre biológico, así que será responsable del apoyo infantil una vez que se establezca la paternidad. Por supuesto, podría no tener muchos ingresos después de que terminemos de demandarlo. Daniel sintió un pinchazo de algo que podría haber sido culpa, pero lo apartó. Clare había tomado sus decisiones. Ahora podía vivir con las consecuencias. El juicio penal comenzó en septiembre, justo cuando Clare entraba en su tercer trimestre. Daniel asistió todos los días de los procedimientos, observando desde la galería pública mientras los fiscales exponían el caso contra el Dr. Folk en detalle metódico. La evidencia era abrumadora. Archivos de computadora documentando su engaño sistemático de pacientes, registros financieros mostrando pagos por habitaciones de hotel y cenas con varias mujeres, registros médicos probando que había usado su propio semen, y docenas de casos donde las parejas creían que estaban usando el material genético del esposo. Lo más dañino de todo fueron los testimonios de sus víctimas. Mujer tras mujer tomó el estrado para describir cómo habían confiado en el Dr. Folk para ayudarlas a lograr sus sueños de paternidad, solo para descubrir años después que sus hijos eran sus descendientes. Me dijo que la calidad del semen de mi esposo era pobre, testificó Rebecca Martínez, cuyo hijo de 3 años tenía un parecido inconfundible con el acusado. Dijo que usar semen de donante nos daría la mejor oportunidad de éxito. Nunca imaginé que estaba hablando de su propio semen. Cuando llamaron a Clare para testificar, Daniel observó desde la galería mientras ella tomaba el estrado con su vientre redondeado con el hijo de Folk. Se veía pálida y agotada, su vibrante vitalidad completamente extinguida. El Dr. Folk me dijo que el semen de mi esposo tenía algunos marcadores genéticos que podrían causar problemas para nuestro futuro hijo, testificó, su voz apenas audible. Dijo que había un donante que sería una combinación perfecta y que mi esposo nunca necesitaría saberlo. ¿Consentiste en tener una relación sexual con el Dr. Folk?, preguntó el fiscal. La voz de Clare se quebró. Pensé que él se preocupaba por mí. Pensé que estaba sola y asustada y él me hizo sentir que todo estaría bien. ¿Le contaste a tu esposo sobre la relación? No. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando. Seguía pensando que lo terminaría y él nunca tendría que saberlo. Daniel no sintió simpatía por sus lágrimas. Ella había tomado su decisión, y ahora una sala llena de extraños estaba escuchando exactamente qué tipo de persona era realmente. El equipo de defensa del Dr. Folk intentó argumentar que sus relaciones con las pacientes eran consensuales y que cualquier engaño sobre la paternidad fue no intencional, pero la evidencia era demasiado extensa, el patrón demasiado claro. Después de 3 días de deliberación, el jurado lo encontró culpable de 14 cargos de negligencia médica, 7 cargos de agresión sexual y múltiples cargos de fraude. El juez lo sentenció a 12 años de prisión y le ordenó pagar una restitución a sus víctimas, totalizando más de $2 millones. Daniel observó desde la galería mientras los alguaciles se llevaban al doctor en esposas, su traje caro reemplazado por un mono naranja que lo marcaba como solo otro convicto. El hombre que una vez había comandado respeto y confianza ahora no era más que el recluso número 2476-91. La justicia se sintió mejor de lo que Daniel había esperado.
Las demandas civiles se resolvieron fuera de la corte en noviembre, solo 2 semanas antes de la fecha de parto de Clare. Entre las demandas por negligencia y el acuerdo de divorcio, Daniel recibió casi $800,000 en daños. La práctica médica de Foulk fue disuelta, sus activos liquidados, y su reputación profesional destruida tan completamente que nunca volvería a trabajar en medicina. Clare dio a luz a un hijo el 3 de diciembre, un niño sano que no se parecía en nada a Daniel y en todo al Dr. Adrien Foulk. Lo nombró Adrien Jr., aparentemente sin sentir vergüenza por honrar al hombre que había destruido su matrimonio. Daniel se enteró del nacimiento por un breve mensaje de texto que Carter reenvió del abogado de Clare. No sintió nada al leerlo. Sin alegría, sin tristeza, sin curiosidad por el niño que podría haber sido suyo en otras circunstancias. El bebé era simplemente otra consecuencia de las elecciones de Clare. No más su responsabilidad que el hijo de cualquier otro extraño. 3 días antes de Navidad, Daniel estaba terminando algunos papeles en su oficina cuando su secretaria le informó que alguien estaba allí para verlo. Levantó la vista y encontró a Clare parada en su puerta, sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Se veía terrible, agotada y demacrada, con el cutis pálido de alguien que no había estado durmiendo ni comiendo adecuadamente. La mujer confiada y vibrante con la que se había casado había desaparecido, reemplazada por esta cáscara de persona que parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. ¿Qué haces aquí, Clare? Quería que conocieras a tu hijo. Daniel no miró al bebé. No es mi hijo. Danny, por favor. Podría serlo. No tenemos que decirle sobre Adrien. Podríamos criarlo juntos justo como lo planeamos. La desesperación en su voz era dolorosa de escuchar, pero Daniel no sintió ningún impulso de consolarla. Planeamos criar a mi hijo juntos. Este no es mi hijo. La biología no hace a un padre. El amor sí. Podrías amarlo si tan solo te dieras la oportunidad. Daniel finalmente miró al bebé en sus brazos. Era hermoso, con cabello oscuro espeso y pestañas largas que probablemente lo harían popular con las chicas cuando creciera. Pero sus rasgos eran los de Adrien Foulk, y Daniel no sintió más que repulsión al mirarlo. Llévatelo y vete. Por favor, Danny, te lo suplico. No puedo hacer esto sola. Deberías haber pensado en eso antes de decidir engañarme. Clare comenzó a llorar, sosteniendo al bebé más fuerte contra su pecho. Perdí todo. Mi matrimonio, mis amigos, mi trabajo. Adrien ni siquiera toma mis llamadas desde la prisión. No tengo a nadie más. Bien, dijo Daniel fríamente. Eso es exactamente lo que mereces. Ella lo miró con shock y dolor, como si no pudiera creer que él fuera capaz de tal crueldad. Este no eres tú, Danny. Eres un buen hombre. No abandonarías a un niño. No estoy abandonando nada. Me estoy protegiendo de personas que me mienten y me usan y piensan que soy demasiado estúpido para contraatacar. Clare se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué pasó con el hombre con el que me casé? El hombre que solía abrazarme cuando lloraba y decirme que todo estaría bien. Tu novio y su abogado lo eliminaron en una habitación de hotel hace 6 meses. Daniel volvió a su computadora y comenzó a escribir, dejando claro que la conversación había terminado. Después de unos minutos, escuchó los pasos de Clare retirándose por el pasillo, seguidos por el sonido de las puertas del ascensor cerrándose. Nunca la volvió a ver a ella ni al bebé. 6 meses después, Daniel vendió la casa donde habían vivido juntos y se mudó a un condominio en el centro con ventanas de piso a techo y sin recuerdos adheridos a las paredes. Tiró las fotos de boda, donó los libros de Clare a la caridad y comenzó el lento proceso de construir una nueva vida desde las cenizas de la antigua. Escuchaba actualizaciones ocasionales sobre Clare y el bebé a través de amigos mutuos. Ella estaba trabajando como recepcionista en una clínica pediátrica, viviendo en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, luchando por llegar a fin de mes con un solo ingreso. Adrien Jr. estaba sano y alcanzando todos sus hitos de desarrollo, aparentemente inconsciente de que su padre biológico estaba cumpliendo condena en una prisión federal. Daniel no sentía curiosidad por sus vidas ni culpa por su papel en sus circunstancias. Clare lo había traicionado de la manera más fundamental posible, y él simplemente había devuelto el favor con intereses. En una cálida tarde de finales de junio, casi exactamente un año después de la cena que había expuesto su aventura,
Daniel estaba almorzando en una cafetería al aire libre en el Pearl District cuando vio una figura familiar empujando un cochecito al otro lado de la calle. Clare se veía mayor, más delgada, con la expresión cansada de una madre soltera trabajando demasiadas horas por muy poco dinero. El bebé en el cochecito era más grande ahora, tal vez de 18 meses, con el mismo cabello oscuro y rasgos atractivos que lo marcaban como el hijo de Adrian Falk. Por un momento, Daniel pensó que Clare podría verlo. Ella miró en su dirección, y sus ojos se encontraron a través de la calle concurrida. Daniel levantó la mano en un pequeño saludo, su expresión neutral y educada, como si estuviera saludando a un conocido casual de su pasado. El rostro de Clare se arrugó con alguna emoción que no pudo identificar desde esa distancia. Tal vez dolor o arrepentimiento, o simplemente el peso de las consecuencias que aún estaba aprendiendo a llevar. Ella apartó la mirada rápidamente y continuó empujando el cochecito por la acera, desapareciendo entre la multitud de turistas y compradores que llenaban las calles del fin de semana. Daniel terminó su almuerzo y caminó de regreso a su condominio, donde pasó el resto de la tarde leyendo en su balcón y disfrutando de la vista de la ciudad que estaba aprendiendo a llamar hogar de nuevo. No sintió tristeza por el encuentro, ni apego persistente por la mujer que alguna vez había sido el centro de su mundo. Clare Hayes era una extraña ahora, solo otra persona cuyas malas elecciones los habían llevado a un final infeliz. No le deseaba daño, pero tampoco sentía responsabilidad por su bienestar o felicidad. Esa noche, mientras Daniel preparaba la cena en su cocina moderna, su teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Michael Torres. «¿Qué pasa, Mike?» Pensé que querrías saberlo. Adrian Falk intentó ahorcarse en su celda la semana pasada. Daniel hizo una pausa con un cuchillo a medio cortar una cebolla. «¿Está muerto?» «No, pero estuvo cerca. Lo tienen bajo vigilancia por suicidio ahora. Se dice que ha estado recibiendo amenazas de otros reclusos que no ven con buenos ojos a los médicos que se aprovechan de mujeres vulnerables». «¿Cuánto tiempo le queda de condena?» 10 años si se porta bien. Pero honestamente, no creo que lo logre tanto tiempo. La prisión no es amable con hombres como él. Después de que Torres colgó, Daniel continuó preparando su cena. Mientras procesaba esta noticia, descubrió que no sentía satisfacción al pensar en el sufrimiento de Adrian Falk, pero tampoco simpatía. El hombre había tomado sus decisiones tan seguramente como Clare había tomado las suyas. La justicia, reflexionó Daniel, a menudo era lenta y a veces cruel, pero siempre era inevitable. 2 años después, Daniel fue ascendido a socio principal en su firma de contabilidad y comenzó a salir con una enfermera llamada Jennifer, que nunca se había casado y no tenía interés en tener hijos. Era inteligente, independiente y refrescantemente honesta sobre sus expectativas y límites. Cuando Jennifer preguntó sobre su matrimonio anterior, Daniel le contó la verdad en términos simples y factuales. «Mi esposa tuvo una aventura con nuestro doctor de fertilidad. El divorcio fue complicado, pero final. Sin hijos, sin arrepentimientos. ¿Alguna vez piensas en lo que podría haber pasado si hubieras intentado resolver las cosas?», preguntó Jennifer una noche mientras cenaban en su condominio. Daniel consideró la pregunta mientras rellenaba sus copas de vino. «No puedes resolver las cosas con alguien que te miente durante 6 meses y espera que críes al hijo de otro hombre. Algunas traiciones son demasiado fundamentales para perdonar. Eso es un pensamiento muy blanco y negro. Algunas cosas son blanco y negro. Lealtad, honestidad, respeto. O los tienes o no los tienes». Jennifer estudió su rostro a la luz de las velas. «No eres una persona muy indulgente, ¿verdad?» «Perdono errores», dijo Daniel con cuidado. «No perdono el engaño deliberado». «¿Y no ves ninguna área gris ahí?» «Ninguna en absoluto». Jennifer asintió lentamente como si estuviera archivando esta información para referencia futura. «Bueno saberlo». Continuaron saliendo durante otro año antes de que Jennifer aceptara un puesto en un hospital en Seattle y se mudara. Daniel le deseó lo mejor y lo decía en serio, pero no sintió ningún impulso de seguirla o mantener una relación a larga distancia. Estaba contento con su soledad, su trabajo y el simple placer de vivir una vida libre de drama y traición. En una fría mañana de diciembre, exactamente 3 años después del nacimiento de Adrian Jr., la secretaria de Daniel le reenvió un correo electrónico que había sido enviado a su dirección de trabajo. El remit.